concentrémonos en seguir golpeando al gobierno todos los días con las decisiones judiciales, a través de las decisiones judiciales, a través ahora de la sentencia, de la consulta que hará el tribunal, la sala tercera, la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, y vamos desgastando y llegamos a elecciones con un gobierno deshecho, un gobierno intervenido. Lo que van a hacer es elevar una cuestión de prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque entienden que podría estar colisionado la decisión de regularización con los principios de la Unión Europea. Los jueces conservadores, claro, sí. Nada menos que Carlos Lesmes, el que fuera presidente del Consejo General de Poder Judicial del Tribunal Supremo, no se ha cortado un pelo, ¿no? Y pues nada, han preguntado a las partes si cabe elevar una cuestión prejudicial, y ellos creen que sí, y la elevarán. Es lo que yo llamo dar la sensación a la ciudadanía de que tenemos un gobierno intervenido. Tenemos un 155 intervenido, ¿no? En este caso no es Catalunya, sinó que és el gobierno de Pedro Sánchez. Què li pareix? Doncs miri, no, li vaig a dir que m'agrada molt aquest titular. M'agrada molt sí. aquest títol. El trobo, però el trobo quirúrgic i molt ben trobat. Un govern... O sigui, le agradezco mucho. No, de veritat, és que ho he trobat... Me sube hoy la autoestima pues después de las vacaciones. Pot sortir, escolti, contentíssim per Madrid, que segur que tenen una excel·lent temperatura. Anava a dir-li que ho trobo molt escaient. Un govern intervingut com el 155. Así es. Está ese muy es el bien. gobierno de Pedro Sánchez. Los jueces trabajan día y noche, no dejan una jornada sin trabajar, una sesión sin trabajar. Este es un gobierno intervenido. Haga lo que haga, está intervenido y cuestionado, y se da la sensación a la ciudadanía que no puede gobernar. Y está porque el viraje de Feijóo es un viraje curioso. Ahora mismo Ayuso y Aznar han dicho: oye, Feijóo, aquí hay una línea roja. Aquí hay una línea roja. Tenemos que tumbar al gobierno y no hay prisa. No hay prisa. No hay moción de censura a la vista que pueda tumbar al gobierno. El gobierno no puede tampoco hacer una cuestión de confianza. Y por lo tanto aquí hay que esperar. Que se convoquen las elecciones cuando toque. Eso es lo que ha venido a decir Aznar. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué está haciendo Feijóo? Yo no creo que Feijóo realmente pueda prometerle a Puigdemont que se va a levantar la orden de arresto, porque yo siempre sostengo que los jueces mandan más sobre Feijóo que Feijóo sobre los jueces. Aquí la APM, la Asociación Profesional de Magistratura, tiene la mayoría de los miembros en el Consejo General del Poder Judicial, son afiliados suyos. Nunca ha tenido tantos afiliados la APM como en este Consejo General del Poder Judicial. Quiere decir que manda más que el PP. No es que el PP le manda sobre los jueces. Entonces, lo que yo veo, bueno, el caso de Peinado en ese sentido es interesante porque él ya está interviniendo en la política exterior española y en la política interior, porque está impidiendo, hasta ahora, veremos a ver lo que dice mañana, yo creo que va a resolver mañana, según me dicen, está impidiendo que la mujer del presidente cumpla su papel de acompañante del presidente. Hay una cumbre en la OTAN y también tiene un tema personal que es la graduación de su hija en Inglaterra. Y ha pedido, por lo tanto, permiso. Es decir, que hemos llegado en la España de hoy, coloquémonos unos años antes en la España democrática, coloquémonos y digamos, vamos a llegar a que un juez tenga que autorizar a la mujer del presidente de gobierno a viajar, a devolverle el pasaporte que ya le ha confiscado, que le ha pedido que se lo entregue. Sí, sí, estem en aquest punt. Y ahora tiene que decidir y tal. Y digo yo, y si decide autorizar, supongamos, no digo yo lo que va a pasar, yo no lo sé lo que va a pasar, cualquiera sabe con el juez Peinado lo que puede pasar, pero si decide autorizar, dado que él ha dicho que le pone la medida cautelar porque los policías que la escoltan pueden ayudarla a escapar, ¿qué va a hacer? Va a nombrar un nuevo cuerpo policial para que vigile a los policías que la escoltan. Bueno, és el que li deia. Va a derogar a la escolta, los va a echar de ahí y va a nombrar sus propios policías de confianza para que acompañen a Begoña en este viaje y cuiden que no se escape. Le digo esto porque es un razonamiento lógico. Si él dice, sus escoltas le van a ayudar a escapar, y por eso yo
le pido el pasaporte y además porque el presidente es efímero, dijo en su auto. Es efímero, no dura siempre. Bueno, será efímero, pero en todo caso pide la cautelar cuando deje de ser presidente. Pues si es efímero. Y entonces, ¿y ahora qué va a hacer? Va a nombrar un cuerpo de confianza del Ministerio del Interior, de su propia confianza, que él sabe, digamos, positivamente, que no van a ayudar a escapar. Digo, hemos llegado a una situación tal de absurdo que realmente este planteamiento es lógico, porque si desconfías de los escoltas y por eso le pides el pasaporte, porque la van a ayudar a escapar, resulta que si la autorizas a viajar, tendrás que nombrar unos policías que sean de tu confianza para impedir que ella se escape. Yo no sé lo que dirá, veremos a ver lo que dice mañana, pero digamos que es una situación muy, muy curiosa, porque, hombre, si él autoriza a viajar, de alguna manera, pues queda bien, digamos, ¿no? Bueno, hombre... Sí, queda com a bona persona. Claro, queda fina, atendiendo al objetivo, pero claro, eso supone que todo lo que decía hasta ahora, pues se revela, primero, que no era urgente retirarle el pasaporte, y segundo, ¿qué va a hacer con los escoltas? Y en tercer lugar, hay una cosa que es de fondo, y es que el auto que concluye la diligencia suya desde el 11 de abril. Ese auto no es firme, Tony. A cuenta de ese auto, él pone las medidas cautelares. Entonces el juez pone unas medidas cautelares a cuenta de un auto que no es firme. No es firme porque está recurrido. Y la sección 23 ha fijado el día 13 de julio próximo para decidir. Y luego, las defensas de ellas, en ejercicio de su derecho de defensa, presentan 2 recursos de queja de naturaleza más urgente, que es contra la medida de retirada del pasaporte y de que tengan que comparecer cada 15 días en su juzgado, en el 41 de Madrid. Y esos recursos de queja no lo resuelven. No lo resuelven. Entonces yo he preguntado y me dicen, no, es que como el 13 de julio van a resolver el recurso de apelación, ya, pero esto es una prioridad. Esto tiene preferencia, porque la mujer del presidente tiene que viajar. Con el presidente acompañándolo, tiene una invitación de la señora de Erdogan. Entonces, tiene que resolver. ¿Qué pasa? ¿Se lavan las manos? Esperan que el juez la autorice y no tengan ellos que resolver. En fin, esto forma parte del quilombo, para decirlo con una palabra argentina, de la justicia española. Escolti, és tremendo. Suposo que, ja per anar acabant, que molt sorpresa que s'hagi arxivat la causa contra Miguel Ángel Rodríguez, ¿no? Sí, pero yo antes quería hablarle de un tema que no se ha hablado porque yo estaba de vacaciones, pero yo hice una investigación larguísima que publiqué sobre los 5 cuadras de caballo de Peinado. Peinado no es simplemente un juez, tiene 5 cuadras de caballo pura sangre y compite en los principales hipódromos de Francia, concretamente en el hipódromo Longchamp, famosísimo. El día mediados de mayo ganó uno de sus caballos, una carrera de 1.200 metros con un premio razonable, Canalejas, nombre que recuerda a un viejo presidente de principio de 1900 de España, y que fue tumbado por unos tiros por un anarquista en Madrid mientras estaba en la Puerta del Sol, precisamente, el señor Canalejas. Y Canalejas ganó en Longchamp. Y otros caballos suyos como Espronceda, por ejemplo, que también han corrido en hipódromo de París, concretamente Espronceda en la Test, en Burdeos. Como verán, me he convertido en veig que s'hi pot dedicar a fer crítica. Carrera de caballos. Y son apasionantes las carreras de caballos. Sí. Le digo que son apasionantes, no porque yo apueste, pero sí yo las estoy mirando en Francia. Porque, claro, sobre se les mira y tot. Sí, las miro, sí, son una carrera de caballos, son 1.200 metros, eso no dura nada, no, Tony, eso es un abrir y cerrar de ojos. Imagínense los caballos cómo corren y hacen lo que llaman la atropellada, que es un poco el bautismo, la utilización con que yo bauticé la última decisión de los pasaportes de Peinado sobre Begoña Gómez y Cristina Álvarez. Yo dije, el juez Peinado ha hecho la atropellada, que en hípica quiere decir cuando un caballo se sale del montón, del pelotón, que va en tercera, cuarta o quinta posición,
y en los últimos 100 metros, pum, arremete i gana la carrera. Hòstia, el veig molt, molt posat, el veig realment... Li faran fer crítica del món del cavall, de les carreres de cavalls. Sí. Sí, bueno, pero hay que ver que el artículo 398, creo que eso es 389, ya me olvido, estoy de vacaciones y por lo tanto, de la ley orgánica del Poder Judicial, dice que solamente los jueces no pueden hacer actividad mercantil. Vaya. Solo pueden administrar, en todo caso, el patrimonio que le ha dejado su familia, de herencia y tal. Y veo que ante las puras sangres, que son puras sangres de su hija tiene una cuadra, el Juan Carlos Peinado García se llama la cuadra de Juan Carlos Peinado, su hijo también tiene una cuadra, hay otra cuadra que se llama Interlawyer, 5 cuadras de caballos, pura sangre, muy importantes, corren en Francia. Però on tributa el magistrat Peinado aquestes curses i aquests rendiments dels cavalls, on tributen? Bueno, yo no sé si tributan, eso es una buena pregunta, Toni. No, clar, és que, jo no la puedo responder. Si un jutge no pot rebre ingressos i té unes quadres de cavalls que generen ingressos, ha de tributar. La pregunta és on tributen aquests cavalls, aquests cavalls, aquestes curses de cavalls. Tributar, evidentemente, a España, ¿no? A la agencia tributaria, si son premios, porque pueden ser premios más grandes, más pequeños, pero, en fin, puede ser un premio de, por ejemplo, los últimos premios que han sido de 20.000 euros. Yo no lo sé, pero a mí me ha apasionado, digamos, el hecho de que el juez Peinado tiene una cara, una parte de su actividad que se conocía en España, aunque algunos de sus caballos, como el caballo de la cuadra de su hija, Patricia Peinado, también han competido en el hipódromo de San Sebastián. Entonces, a mí me parece muy interesante esta parte. Ahora, lo que me preguntaba usted sobre Miguel Ángel Rodríguez, ya dijimos en este programa que la jueza que ya tuvo intención de cerrar la investigación, archivarla contra Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Ayuso, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que la archivó y que la audiencia de Madrid le obligó a reabrirla, la iba a cerrar rápidamente, y se trata de una causa por la cual Miguel Ángel Rodríguez reveló datos reservados, es el mismo delito por el cual se condenó al fiscal general del Estado, el señor Álvaro García Ortiz, datos reservados de 2 periodistas que estaban en el barrio, en la casa, en el edificio de Chamberí, averiguando datos de las viviendas de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, y de Isabel Díaz Ayuso. Publicaron unas fotos, obtuvieron unas fotos, no se sabe de quién se las dio, a Miguel Ángel Rodríguez, y Miguel Ángel Rodríguez la difundió a través de un chat, son datos reservados, se publicaron las fotos de los periodistas que estaban haciendo una labor simplemente de preguntas y tratando de recoger información en el barrio de Chamberí, y la jueza acaba de archivarla. No me extraña por una sencilla razón, porque la jueza, cuando reabrió la causa, puso en el auto por orden de la superioridad. Es decir, no he sido yo, me han obligado, Miguel Ángel. Vostè, Ernesto, clar, aquest matí mateix, decisions judicials com una pluja d'aquestes fines. Per exemple, el cas Plus Ultra. Hisenda ha decidit personar-se en la causa contra José Luis Rodríguez Zapatero per les joies que tenia al despatx. Ara hi entrarem. El cas Leire. Hem conegut que Santiago Pedraz ha decidit imputar la directora general de la Guàrdia Civil, Mercedes González, i el seu número 2, Manuel Llamas, també en aquesta causa. Ho ha fet a petició de la Fiscalia Anticorrupció. És a dir, és un no parar, el que deia vostè. El govern de Pedro Sánchez, en el procés de regularització d'immigrants, doncs el Tribunal Suprem vol preguntar-ho al Tribunal Europeu. És a dir, només amb aquesta jornada matinal ha estat un no parar. Bueno, y todavía nos faltan los nietos, a ver qué cuestión prejudicial se pueden inventar. Clar, és que trobo molt escaient això que ha dit vostè, que és un govern intervingut amb un 155 judicial. Así es. Yo creo que la aplicación del 155 en Cataluña se quedó corta y ahora ya, digamos, le han tomado la medida, ¿no? Y pienso que cualquier acción de gobierno es cuestionada. No importa que luego eso llegue a X solución. No sabemos qué es lo que va a decidir
o por lo menos yo sí creo que sé lo que va a decidir el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el día 15 de julio sobre la amnistía, sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. Ya el abogado general, el señor Dean Spielman, ha dicho que no hay ningún autoindulto y que además no afecta a la unidad financiera de la Unión Europea, con lo cual la tesis Marchena Llarena se cae de peso. Pero eso, y eso quisiera yo profundizarlo luego, no elimina totalmente la cuestión, y creo que usted en su día lo dijo. Bueno, ¿y qué se inventarán una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y el Tribunal Constitucional diga que sí es amnistiable Puigdemont? Què se inventaran? Perquè algo siempre se puede inventar. No, i em pot estar segur que l'invent ja deu estar preparat i deu estar a punt. A tot això, després del que acabem de saber, que això era allò que se'n diu un secreto voces, que el Partit Popular i Vox trobarien un acord per governar Andalusia, no sé si això ho ha accelerat també aquest toc d'atenció de José María Aznar i d'Ayuso a Núñez Feijóo que un no es pot acostar al partit a Junts, és a dir, als partits nacionalistes, i que el que s'ha de fer és fer una majoria nacional. No sé si això també accelera que l'única possibilitat que té el Partit Popular és, no només ara, sinó també a l'hora de mirar un futur al govern d'Espanya, de fer-ho amb Vox, no amb cap altre lligam ni fins i tot una posible moció de censura. Creo que la inferencia que hace usted es interesante. Creo que el toque de Aznar y de Ayuso, cada uno por su cuenta, pero coincidiendo en lo fundamental, contestan y deterioran el liderazgo de Feijóo. ¿Por qué? Porque Feijóo en Cataluña el otro día pues dijo otra cosa, dijo que había que pasar página del procés, y que, bueno, pues demostraba una cierta flexibilidad, digámoslo así. Digamos, una cierta flexibilidad. Feijóo pues estaba más de acuerdo con Gonzalo Boye, por ejemplo, que viene pregonando esa necesidad de negociar con el PP desde prácticamente agosto del 2013, después de las elecciones. Siempre me ha dicho a mí que siempre prefería llegar a un acuerdo con el PP que con el PSOE, con el argumento pueril de que quien tiene la rienda de la justicia es el PP. En realidad es al revés, es la justicia la que tiene la rienda del PP, pero Gonzalo Boye piensa eso, que es mejor llegar a un acuerdo, y probablemente tenga algún fundamento él. Probablemente él está esperando una sentencia. Dicen ahora que le van a absolver. Yo no lo sé si será cierto o no, pero está esperando una sentencia donde él está imputado en tema de narcotráfico. Sí, ho recordo. Esa sentencia está tardando demasiado porque prácticamente a primeros del 2025, según mal lo recuerdo, pues eso llegó a ser visto para sentencia y se ha retrasado mucho. Ahora dicen que le van a absolver. Yo no lo sé. Le digo esto porque es un rumor y bueno, pues es un rumor de una persona que conoce la causa, que me lo ha dicho. Pero en cualquier caso... És aquella causa, perdoni Ernesto, que va sorgir en paral·lel a Gonzalo Boye quan feia la defensa de Carles Puigdemont, no? És aquella causa que el van relacionar amb un narcotraficant i que van registrar casa seva i que es va fer un registre... Sí, él aparentemente está implicado. Sí, per això li dic. I ara s'apunta que aquest seria absolt? Me dicen que es posible que lo absuelvan. Eso me dicen, però encara... tal qual no he podido profundizar. No, però per això dic que encara fa pensar més malament, no? Que es va muntar tot això per, en aquest cas, intentar perjudicar i anul·lar Gonzalo Boye. No lo sé, es una causa la causa de Cito Miñanco. Sí, és aquesta, sí. Y donde él había... digamos, se le acusaba en el proceso y él declaró en el juicio, se le acusaba de un lavado de dinero. Él sostiene que no es así, él ha desmentido todas esas informaciones y ha hecho una defensa muy cerrada de su posición y, bueno, pues está esperando la sentencia próximamente. Ahora, yo lo que quería decir es que lo que de alguna manera dijo Feijóo en Cataluña, sí, la idea de pasar página y que refleja un acercamiento, una flexibilización de las posiciones del PP y de Feijóo, o sobre todo de Feijóo, respecto de Puigdemont y el procés, de algún modo
venían a decir, estaban acompañadas por otro argumento que utilizó Feijóo y que yo rebatí en un artículo, donde decía que en realidad Puigdemont estaba en Waterloo porque Sánchez estaba retrasando a través del Tribunal Constitucional la sentencia de la amnistía. Ese fue el argumento que utilizó en reiteradas ocasiones, que a mí me llamó la atención porque yo dije, hombre, Sánchez se incineró con la ley de amnistía, que se ha aplicado a un 99,9% de los presuntos amnistiables, y que no ha beneficiado, evidentemente, a Puigdemont, porque sigue en Waterloo, no ha beneficiado a Junqueras, no ha beneficiado a Turull, no a Dolors Bassa, a Romeva, en fin, esto... de alguna manera, pues no se entiende esto que dice Feijóo. Y además el Partido Popular presentó el más completo recurso de inconstitucionalidad, que fue desestimado por el Tribunal Constitucional. Entonces mi razonamiento es este. ¿Por qué Feijóo le acusa a Sánchez de retrasar en el Constitucional eso cuando no es así? El Tribunal Constitucional está esperando la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Por qué? Porque quiere tener la última palabra. Quiere que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya el abogado general falló en noviembre pasado, diga qué es lo que le parece de las consultas y las dudas que ha planteado el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. Y entre otras dudas está el tema de la malversación, si es un delito amnistiable o no es amnistiable. ¿Por qué? Porque Marchena y Llarena dicen que no es amnistiable. Resulta que la ley dice que es amnistiable, pero ellos están por encima de la ley y dicen no es amnistiable. Entonces, yo me pregunto, ¿Feijóo está dispuesto a apoyar una moción de censura con la promesa de que la orden de arresto de Puigdemont se va a dejar sin efecto? ¿Puede Feijóo hablar con Marchena y puede hablar con Llarena y convencerles de que Puigdemont ya no es un peligro, que el mayor peligro es Pedro Sánchez? ¿Y puede Puigdemont confiar en una promesa de Feijóo que a cambio de un apoyo a una moción de censura, digamos que para convocar hipotéticas elecciones, ¿no?, como dicen, Feijóo va a cumplir? Creo que es una pregunta razonable. Es que ese camino de la moción de censura hipotética no lo veo. Tampoco veo que Puigdemont, yo no sé si usted se acuerda, pero yo siempre reivindico que en el año 2023 escribí un artículo rescatando un viejo artículo de Puigdemont cuando era asesor de Convergencia y Unión, ofreciendo después de las elecciones de 1996, que Aznar ganó por 280.000 votos, después de todo lo que había caído entonces, sobre el gobierno de Felipe González, ofreciendo hacer un pacto al PSOE, porque la victoria de Aznar había sido muy limitada. Y él decía, no, votemos, no dejemos que Aznar sea presidente. Eso escribió Puigdemont. Yo rescaté ese artículo y mucha gente me dijo, hombre, es que, a ver, Puigdemont no es Pujol. Yo digo, yo no sé si es Pujol o no, probablemente no, evidentemente no lo es una constatación metafísica. Pero lo que escribió entonces en el año 1996, antes de que se formara el gobierno de Aznar, es que él estaba dispuesto a llegar con el PSOE, y era asesor de López de Lerma, que era el portavoz entonces en el Congreso, que estaba dispuesto, que Convergencia tenía que estar dispuesto a hacer un pacto con González para impedir el gobierno de Aznar. Bueno, la verdad es que rescatar ese artículo, que fue un artículo que creo que publicó en el Punto Avui, si no me equivoco, rescatar ese artículo fue muy interesante porque efectivamente Puigdemont pactó con Pedro Sánchez y pactó a cambio de la amnistía, evidentemente. Y la amnistía para mí, aparte de que haya sido objeto del pacto y por lo tanto que le interesaba a Sánchez para hacer gobierno, aprobar la ley de amnistía, para mí la amnistía era progresiva, era un progreso en Cataluña, era un progreso en España porque venía a decir que se abría una etapa de negociaciones políticas, que es la que Rajoy había dejado vacías, y que en aplicación del 155, también con apoyo de Pedro Sánchez, hay que decirlo,
pues se vio allí una vía de tipo judicial que cerró todo tipo de negociaciones políticas. Hoy es un buen día para recordarlo todo esto, porque hoy también hay presupuestos en Cataluña. El gobierno hoy ya ha logrado sus primeros presupuestos. Es una victoria. Y es una victoria no solamente de ella, de Esquerra Republicana de Cataluña, sino también es una victoria de Pedro Sánchez. Porque la normalización política en curso, no digo que es terminada, en curso en Cataluña, es el resultado de una política, es el resultado de una política, de la apuesta por una política, que esa política ha incinerado a Sánchez ante la justicia, seguro. Seguro. La amnistía es inaceptable. Para Marchena, en primer lugar, para Llarena, en segundo lugar, para Arrieta, en tercer lugar, y todos aquellos que están reivindicando lo que hicieron con la sentencia del Procés, contra los indultos y ahora contra la amnistía. Pero decía yo que Feijóo se estaba deslizando en un camino peligroso para Aznar y para Ayuso, que cuidan las esencias, y decían, este señor pues está extraviándose, vamos a meterle en la vía, vamos a meterle en cintura y decir qué es lo que tenemos que hacer. Aquí de elecciones, olvídese de elecciones, olvídese usted de moción de censura, olvídese de Puigdemont, que siga donde está y a lo nuestro. Concentrémonos en seguir golpeando al gobierno todos los días con las decisiones judiciales, a través de las decisiones judiciales, a través ahora de la sentencia, de la consulta que hará el tribunal, la sala tercera, la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo, y vamos desgastando y llegamos a elecciones con un gobierno deshecho, un gobierno intervenido.